Buenas tardes para todos. ¿Se me escucha bien? Sí, hola. Bueno, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la última parte de lo que venían viendo conmigo que tiene que ver con estos fenómenos de reorganización. ¿Sí? Vamos a seguir con la misma dinámica. Si alguien tiene alguna duda, o levanta la mano o se desmutea, ¿tá? No hay problema, eso como les quede mejor. Comentarles que como en las clases pasadas, después de esta clase, entre hoy de noche y mañana a primera hora, ya se va a estar subiendo este material a EVA, ¿tá? Para que no tengan la necesidad de estar sacando apuntes de lo que dice la diapositiva. Obviamente que de la clase, lo que ustedes entiendan, tomar apuntes, obvio que sí. Y bueno, no sé si antes de arrancar alguien tiene alguna otra duda previa de algo, ya sea de los temas que vieron conmigo o algún otro tema del curso. Si no es así, avanzamos. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la transformación. De la clase pasada y la anterior habíamos visto estas modalidades de fusión y escisión de las sociedades y otro fenómeno que se puede llegar a dar es la transformación. Ahí les transcribí el artículo 104, que es el que regula la transformación, que nos dice, habrá transformación cuando una sociedad regularmente constituida adopte otro tipo social. Ahí ya tenemos una pauta importante. Las sociedades irregulares no pueden ser parte de un proceso de transformación. Primero tiene que regularizarse, constituirse, cumplir con todos los requisitos del tipo social que pretende ser antes de pasar a una transformación, ¿sí? Y dice, o sea, el artículo continúa la lectura, nos expresa, la sociedad no se disolverá, se mantendrá su personería jurídica y no se alteran sus derechos y obligaciones. Es decir, su patrimonio no va a cambiar por esta transformación, no se va a disolver, sino que se va a mantener, donde ya no va a ser bajo el tipo social que se creó originalmente, sino sobre el tipo social que decía transformarse. En cuanto a lo que eso es el concepto que estableció el legislador. En lo que tiene que ver con los efectos, ahí nos vamos al artículo 105, que también se los transcribí, que nos dice, la transformación no modificará la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente. Esto quiere decir, el tipo de responsabilidad que tenían los socios previo a la transformación no se va a ver modificada por la transformación, sino que esas obligaciones se van a mantener, incluso cuando se trate de obligaciones que sean de cumplimiento posterior a la transformación. La única forma de que esa responsabilidad varíe es si los acreedores lo consienten expresamente, que ahora vamos a ver cómo sería el proceso. ¿Cómo yo voy a llegar a una transformación? Acá van a ver y van a notar ciertas similitudes con lo que ya veníamos de fusión y escisión porque vamos a partir de lo mismo. ¿Qué voy a necesitar yo? Un balance especial, ¿sí? Lo dice ahí el artículo 106. Voy a tener que dar cumplimiento a las normas relativas a la modificación del contrato del tipo de la sociedad que se transforma. Yo, por ejemplo, tengo una sociedad anónima y la quiero transformar en una en una SRL. Entonces, esa sociedad anónima va a confeccionar un balance especial y a lo que va a tener que hacer una modificación del contrato social, eso va a salir a través de una resolución, de un acta de asamblea, que por el tipo de contenido estamos hablando de una asamblea extraordinaria. ¿Está? En esa asamblea extraordinaria que se celebre por la sociedad que se va a transformar, la ley lo que nos establece es que para obtener la aprobación se requiere el consentimiento expreso de los socios o accionistas en virtud de la transformación. Pasen a ser ilimitadamente responsables de las deudas sociales. Acá de vuelta, dice en todos los casos y salvo pacto en contrario. Cuando leíamos esto de salvo pacto en contrario, ¿qué nos implica? Que puede, esto va a regularse así si no
hay previamente algo diferente pactado sobre la transformación, que dónde puede existir este pacto en contrario, en el contrato social o en el estatuto. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de eso? Que hay normas de orden público en esta ley, pero también hay normas como estas que admiten pacto en contrario. Esto quiere decir que la voluntad de los accionistas o socios al momento de constituir la sociedad les permite en ese contrato social pactar algo diferente a lo que dice la ley. Entonces, esta es la solución en el caso que en el contrato social no se haya pactado algo diferente. Si no se pactó, se requiere entonces el consentimiento expreso de los socios o accionistas. Acá también el artículo 106 vuelve sobre algo que vimos ya en las clases pasadas, que es cuando esa sociedad que se va a transformar tiene obligaciones negociables o bonos o parte de sus beneficiarios, o partes beneficiarias, perdón, que en esos casos necesitamos la autorización previa de los tenedores, que también la tienen que otorgar por asamblea. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo una sociedad anónima, como el ejemplo que pusimos, que emitió obligaciones negociables. A ver, un ejemplo reciente que pueden haberlo leído en la prensa es Carrasco Nobile. Carrasco Nobile S.A. Emitió obligaciones negociables. Si Carrasco Nobile quiere cambiar de sociedad anónima a una SRL, para lograr eso, además del balance especial y celebrar esta asamblea extraordinaria que yo vengo hablando, a esos acreedores de las obligaciones negociables le va a tener que solicitar la autorización. Entonces, esos acreedores de las obligaciones negociables van a tener que celebrar una asamblea extraordinaria donde les apruebe la transformación del tipo social que pretenda la sociedad. Como hablé recién, de Carrasco Noble S.A. a Carrasco Noble S.R.L. Estamos hablando de ejemplos, pero para que vayan entendiendo a qué hace referencia la ley. Entonces, esa sociedad, además del balance especial y la asamblea extraordinaria donde aprueba la transformación, previamente a esos acreedores de las obligaciones negociables le va a pedir la celebración de una asamblea donde apruebe entonces la transformación. El paso siguiente, de una vez de que yo ya celebro la asamblea, tengo el balance especial, es que voy a darle publicidad a esta transformación. ¿Dónde lo voy a publicar? Esto más o menos es lo que ya veníamos hablando, acá la diferencia son la cantidad de días con fusión y escisión, porque la publicación en transformación es por 3 días, es del extracto, con lo más importante que se resolvió en esa asamblea, y también poniendo a conocimiento que ese balance especial queda a disposición de socios o accionistas por 30 días, que se cuenta a partir del último día de la tercera publicación. ¿Tá? Yo, como vimos siempre en las publicaciones, vamos por el diario oficial y otro diario de la localidad en que se encuentra la sede social. Les puse más abajo, pero vamos y después volvemos para arriba, algunos modelos para que vean cómo son este tipo de publicaciones. Por ejemplo, Tacuaruzú SRL, antes SA, se transforma entonces esta que les estoy mostrando de SA a SRL. Entonces, acá es cómo se pone este extracto de la información. El contrato que leen acá a esta fecha quiere decir que es el estatuto o contrato social. ¿Se acuerdan que contrato social o estatuto son sinónimos? ¿De qué fecha fue? ¿Cuándo se inscribió ese contrato en el registro? ¿Quiénes son los socios de la sociedad? ¿Cuál es el capital, el plazo y el objeto? ¿Tá? Y en este caso tiene el domicilio en Río Negro, en Jun, así que además de haber publicado acá en el diario oficial, tuvo que publicar en un diario de la localidad de Jun. ¿Y quién es la administración? Ese es un modelo. Otros donde van a verlo más detallado lo que fue, es este que les puse acá, que también se transforma de una sociedad anónima a una SRL. Donde acá también no es solo transformación, sino que hace un cambio en el nombre, como pueden ver. Y ahí tenemos la información que se publicó fue la asamblea, ¿sí? ¿En qué asamblea fue que se celebró? Entonces,
te tienen la fecha, quiénes son los socios y cuánta participación tiene cada uno de los socios. Ahí la pueden ver la cantidad de cuotas. ¿Cuál es el capital? Este capital que siempre ven así es lo que se llama, y hoy lo vamos a repasar porque vamos a entrar en tema de capital, es el capital social o estatutario, ¿sí? De la sociedad, el contractual también que lo pueden ver. ¿Quién tiene la administración de la sociedad? Em, y bueno, el objeto de la sociedad, el plazo y con qué inscripción está la sociedad. Así son ejemplos que, como yo les dije, estos se los pego para como lo visualicen, pero siempre que ustedes tengan duda o quieran saber si una sociedad se llegó a transformar o no, el lugar de búsqueda es en la página de INPE oficial, van a las publicaciones. Yo ya lo mostré en la clase pasada, pero si quieren se los vuelvo a mostrar eso porque me parece que es importante que lo tengan claro. Miren, denme un segundo. Mm, Ustedes, a ver, les vuelvo a compartir para que puedan ver conmigo cómo yo busco si una sociedad acá. Ponen, ahí ven la página de INPO, Sí, ahora ¿sí? sí. Sí, Ahora sí, sí, bueno. estoy aquí. Vamos, acá a normativa y aviso. Y en el texto, la palabra de búsqueda sería transformación. Esto va a demorar porque obviamente hay muchas sociedades porque me aparece desde las últimas que publicaron la transformación hacia abajo. Después, si ustedes, o sea, en realidad esta búsqueda es para que vean modelos, pero en lo que es asesoramiento en la práctica, lo que ustedes van a poner acá es el nombre de la sociedad que están buscando, si tuvo alguna transformación, fue proceso de fusión o lo que sea, esa sería la forma de buscarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá entran y les van a mostrar, ven, este es otro, que también pasó la transformación de una SA, antes era SRL, habrán querido poner porque quedó mal. Pero bueno, así lo van viendo. Por ejemplo, acá tenían otro. Vieron, y acá les dice por qué asamblea fue, que después fue rectificada, se ve que hubo allí y cómo fue el cambio que se dio en la reforma, ¿tá? Esta en realidad es una reforma, no es vieron, así van haciendo la búsqueda. Esta no es un modelo, ven acá, de reforma, pero no reformó por transformación, sino que reformó otro artículo. Pero bueno, es ir leyendo los contenidos. Acá sí, ven, transformación les dice, de una SA a una SRL. Y acá lo mismo, lo que veníamos recién. ¿Por qué acta? Que cuando dice obviamente acta es el acta de la asamblea extraordinaria que les decía. Esta es la fecha del contrato, con qué número de inscripción, el capital, quiénes son los socios y cómo se da entonces este cambio. Bien. Vamos a volver a la diapositiva de las clases. Dame un segundo. Entonces, veníamos hablando que estaba la publicación, que una vez dada la última publicación de estos 3 días, se abría un plazo entonces de 30 días para que fueran los socios a conocer el contenido de ese balance especial. Entonces, el artículo siguiente, lo que ve, y ya hablamos la clase pasada, tiene que ver con el derecho de receso. Es decir, cuando legalmente o convencional, es decir, tanto por las disposiciones de la ley que permite el derecho de receso como si en el contrato se establece, eh, los socios que votan negativamente o los ausentes a la transformación van a tener la opción de hacer uso del derecho de receso, que es el derecho de retirarse de la sociedad. En caso de que algún socio quiera retirarse porque votó negativamente o estuvo ausente en esa asamblea extraordinaria donde se aprobó la transformación, lo que va a hacer es comunicar esa decisión a la sociedad
con un plazo de 30 días, o sea, el plazo este de 30 días que hablábamos desde la última publicación es el que tiene para comunicarle a la sociedad la voluntad de receder, de retirarse. Bajo la caducidad de ese derecho, ¿qué quiere decir? Que si yo en esos 30 días siguientes a la última publicación no ejerzo el derecho, lo pierdo. No puedo retirarme de la sociedad. Obviamente que en ese momento, después a futuro, si vuelve a haber otra asamblea por otro contenido que me vuelva a habilitar y abrir el plazo para hacer el uso, perdón, del derecho de receso, lo tendré, pero sobre esa contenido de la transformación de haber votado negativo o haber sido ausente que me da este derecho a receso, mi oportunidad de hacerlo es entonces dentro de esos 30 días siguientes a la última publicación. El ejercicio del derecho no afecta la responsabilidad del residente, es decir, el socio que se va a retirar no va a seguir siendo responsable frente a terceros por las obligaciones que él tenía contraídas como socio de la sociedad previo a la inscripción del nuevo tipo social. O sea, si ese socio estaba en una sociedad anónima con ese tipo de responsabilidad y tenía obligaciones contraídas, sobre esas mismas va a seguir siendo responsable. La sociedad, los socios con responsabilidad limitada y los administradores garantizarán solidariamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas del ejercicio del receso hasta la inscripción de la transformación. Em, Luego tenemos que hay una situación especial donde tratándose de sociedades anónimas o en comandita por acciones, quedan excluidos los accionistas ausentes que el plazo del artículo anterior no se haya adherido por escrito a la transformación o haya ejercido el derecho a receso. ¿Qué vamos a tener que hacer una vez que ese socio me comunica el derecho a receso? Esto ya lo vimos, pero lo reitero, hacer la liquidación de su participación. Entonces, la sociedad le va a tener que comunicar a el socio cuánto vale su participación y y le va a tener que reembolsar la misma. Para eso va a elaborar un balance especial que fundamente o justifique ese importe de la participación que le comunica a la sociedad. Entonces, ahí veíamos, después recuerden también que cuando se comunica a la sociedad, a ese socio residente, el valor de su participación, si el socio residente no está de acuerdo con la misma, tiene la opción de hacer la acción judicial para que un juez determine el valor de esa liquidación. ¿Tá? Eh, Después seguimos entonces, vencidos esos 30 días, donde podrían o no los socios presentarse o accionistas a ejercer el derecho de receso, la sociedad va a tener que pasar a instrumentar la transformación, ¿tá? Y ese balance especial que había presentado al momento de la resolución del acta de asamblea extraordinaria podrá tener algún tipo de ajuste o no, dependiendo si algún acreedor o alguien se presentó o algún socio presentó alguna disyuntiva, o sea, alguna disconformidad o algún cambio de información en ese plazo. Lo que hay que hacer, obviamente, cuando se hace una transformación es dependiendo de qué tipo a qué tipo, al tipo al tipo social que me voy a transformar, tengo que cumplir con los requisitos y formalidades que ese tipo social exige. Por ejemplo, si el tipo social, hay una mano levantada. Romina. Era para consultarte, ¿de qué tipo de sociedad estamos hablando cuando hablas sobre la transformación? ¿Hablas de todo tipo de sociedad o de alguna en específica? En realidad, como vimos al principio, por el artículo 104, siempre estamos hablando de sociedades que estén regularmente constituidas. Dentro de los tipos de las sociedades regularmente constituidas, vos podés elegir cómo vas a hacer la transformación, de qué tipo a qué tipo. ¿Tá? Por ejemplo, podría llegar a ser de una sociedad anónima a una SRL o a la viceversa, de una SRL cambiarte a una sociedad anónima. Puede ser también de una sociedad de acciones en comandita que se quiera cambiar a una SA. eh, o,
o sea, dentro de los tipos sociales o se quiere cambiar a una SAS, el tipo que vos quieras cambiar, pero que sea regularmente constituida. No aplica la transformación cuando hablamos de sociedades irregulares o sociedades de hecho. Esas sociedades no pueden ser parte de un proceso de transformación. ¿Tá? Y ahí vemos los requisitos. Por ejemplo, si fuera una sociedad en comandita que no tiene requisitos de publicaciones y se va a cambiar a una sociedad anónima que sí tiene, va a tener que entonces cumplir con todas esas formalidades, hacer las publicaciones correspondientes, pasar por la IN para hacer los controles, etcétera. ¿Tá? Y además, obviamente, tiene que establecer los cambios que se puedan traer aparejados como cambios en la denominación, en la sede o el tipo de social respecto del anterior. O sea, y ahí como también establece acá el artículo, los representantes de la sociedad pueden introducir ciertas variaciones a las normas convencionales adoptadas que sean consecuencia necesaria de los recesos o exclusiones producidos ajustando los balances especiales. ¿Qué quiere decir? Porque hablábamos de que ese balance especial también se puede ver ajustado, porque obviamente si algún socio hace uso del derecho de receso, va a tener que ajustarse ese balance especial. Si hubiera bienes, derechos y obligaciones que requieran inscripción registral, hay que también comunicar este cambio. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi sociedad, yo tengo una SRL y la voy a cambiar a una sociedad anónima y esa SRL es dueña de un inmueble, este cambio de SRL a SA se informa al registro, a la sección de eh, inmuebles para que haga la inscripción correspondiente. Entonces, si alguien buscar información del padrón de mi inmueble, le va a salir la nueva denominación con el tipo social que yo me estoy transformando. ¿Sí? ¿Se entiende? O si hay alguna otra duda, me van parando. Bueno, después seguimos con lo que es el procedimiento. Cuando la transformación haya sido resuelta por la unanimidad de los socios o accionistas, será suficiente que el acuerdo social se inscriba en el registro público de comercio cumpliendo con los demás requisitos y formalidades del nuevo tipo adoptado. Esto es lo que veníamos hablando de que claramente eh, esa forma dependerá de qué tipo a qué tipo se va a transformar para que ustedes analicen al tipo que me estoy transformando sí necesito hacer y adoptar medidas en cuanto a lo que es la constitución de ese tipo. Volvemos a lo mismo. Si es una sociedad en comandita que se vaya para una sociedad anónima, va a tener que hacer los plazos de las publicaciones, hacer las comunicaciones al registro, pasar por la IN, ¿tá? Y también el artículo 113 les establece que la transformación podrá ser revocada, es decir no seguir con la transformación si no si no si no se encontrara inscripta. Y en ese caso, si se revoca, es decir, la decisión donde se tomó la transformación, luego por una asamblea extraordinaria deciden revocarla y todavía no, por ejemplo, este sería un caso en que avanzo con con la transformación, estoy dentro de los plazos para avanzar con las publicaciones o dentro del plazo de los 30 días y no la inscribí porque la inscripción es posterior a esos 30 días, como vimos recién. Podría entonces volver a celebrarse una asamblea extraordinaria donde revoquen esa decisión y ahí si se llegó a dar algún tipo de receso, va a quedar sin efecto porque no se avanzó con la transformación, ¿sí? Acá era un poco lo que veíamos hoy ya de los ejemplos y por ahí cerraríamos lo que tiene que ver con transformación y avanzamos en lo que es capital. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Profe, este ¿Sí? tema de capital es el que vimos que está después de decisión, aumento de capital sería, ¿no? Sí, Está. sí, el orden en realidad porque pasó que en los que están yendo al presencial arrancaron por capital y nosotros habíamos arrancado por fusión. Por eso eh, hoy en realidad en el presencial terminaron de dar fusión y escisión y nosotros fuimos a la inversa. Hoy vamos a arrancar con capital y terminar de dar
todo lo que son las tres clases del módulo. Pero no altera porque para la revisión anterior que tuvieron tomamos que estos temas vayan para la segunda, así no sé, o sea, porque era esta diferencia que tuvimos de cómo arrancamos entre el presencial y el virtual, no queríamos que afectara los temas de que se habían dado algunos y otros no. Hoy sí vamos a terminar nosotros con Capital y tanto virtual como presencial tiene todos los temas al día coincidiendo en la temática, ¿está? Bien, si no hay ninguna otra duda, avanzo entonces con Capital. El concepto que ahí les extraigo de capital es que justamente tiene que ver el capital con un poco lo que es la limitación de la responsabilidad de los socios y accionistas. Ahí ustedes ya vieron en clases anteriores, dependiendo del tipo social que adopten, si la responsabilidad es de tipo solidaria y subsidiaria o solo subsidiaria respecto de lo que son las obligaciones sociales. También está vinculado a lo que tiene que ver con el patrimonio social, el patrimonio propio de la sociedad, si fuera insuficiente, cuándo el acreedor puede ir contra los patrimonios de los socios o accionistas y cuándo no, que todo eso depende, como vimos, del tipo social de que se trate, pero está todo vinculado bajo lo que es capital. Es importante, y así la ley y el legislador lo estableció al regular el capital, lo que es la integridad del mismo de la persona societaria, o sea, tener claro cuál es el capital propio de la sociedad para tener también un equilibrio dentro de lo que son los intereses de los accionistas o socios y también por otro lado van a siempre estar los intereses de los acreedores de esa sociedad, de tener claro entonces cuál es el capital con que cuenta la sociedad y también esa diferencia de patrimonios que hacíamos referencia. Se puede decir que el capital tiene una función entonces de límites entre lo que tiene que ver con los derechos de los accionistas y los derechos de los acreedores. Eh, También el capital, entonces, también tiene una implicancia o una función, ahora lo vamos a ver, de garantizar a los acreedores la existencia de un activo por el cual sean responsables y se pueda, de alguna manera, ligar con lo que tiene que ver con la exigencia del pasivo. ¿Tá? Y de alguna manera el capital que nos sirve para limitar lo que tiene que ver con la responsabilidad de los socios genera esa limitación de lo que es la responsabilidad, una garantía o una tutela de lo que son los intereses de los acreedores sociales, ¿sí? De los acreedores de la sociedad. Tenemos tres tipos de capitales, ahora les vamos a ver cada uno. Esto que estoy introduciendo es general para todos los tipos de sociedades y después vamos a ver en cada tipo, en algunos tipos sociales, algunas regulaciones particulares y por último lo que es aumento y reintegro del capital. Pero para poder ustedes entender lo que tiene que ver con un aumento de capital, tienen que saber y partir por qué es el capital. Entonces, para entender cómo puede ser o qué tipo de capital vamos a estar hablando, ustedes tienen que tener claro que existe lo que es el capital social o estatutario, o también lo pueden ver referenciado como capital contractual, que es el número de capital que se estableció al momento de constituir la sociedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan clases atrás cuando hablábamos de cómo nace una sociedad y qué es lo que celebran? Hablábamos de el contrato social o el estatuto, que es justamente uno de los de parte del contenido que tiene que tener el estatuto es la definición de cuál va a ser el capital social o contractual o estatutario que se va a establecer. Y este capital social, contractual o estatutario, como le quieran llamar, lo que va a tener o la función es determinarme cuál es el límite máximo por el que la sociedad va a poder suscribir e integrar ese capital, o sea, el capital integrado que ahora vamos a ver, sin tener que reformar el estatuto. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a establecer, por ejemplo, un capital de 100.000 pesos. Y ahora vamos a ver sobre ese capital social o estatutario, yo, dependiendo del tipo social, ahí sí es las particularidades que vamos a ver, voy a estar obligado a integrar
que es realizar los aportes, ¿sí? Por ciertas sumas de dinero. ¿Hasta qué monto la sociedad va a poder obtener aportes? ¿Cuál va a ser ese límite? Los 100.000. Esto quiere decir que tengo un capital estatutario o contractual de 100.000 y ahora vamos a ver, pero supónganse que después integro 50.000, puedo seguir durante la vida de esa sociedad haciendo aportes hasta llegar a los 100.000. Una vez que yo llego a los 100.000, si yo le quiero seguir generando aportes a la sociedad, voy a tener que hacer una reforma de estatuto. Voy a tener que celebrar una asamblea extraordinaria donde se apruebe reformar el estatuto y voy a modificar este artículo del contrato social o del estatuto donde establecí ese capital contractual de 100.000 y lo voy a aumentar, por ejemplo, a 200.000 o la suma que yo determine. Siempre hay como una correlación de ese número del capital con lo que tiene que ver con el objeto social de la sociedad, ¿sí? Una correlación en el sentido de, bueno, o sea, una sociedad que tenga una actividad, por ejemplo, no sé, eh, pónganse 20 establecimientos comerciales de farmacia, nunca va a tener un capital social de 100.000 pesos porque es muy bajo, o sea, se supone que justamente el capital es alto porque tiene muchos aportes, pero tal vez cuando inició... Al comienzo esa sociedad que tenía un solo establecimiento tenía 100.000 y después durante la vida social que fue creciendo y fue teniendo más, tuvo que hacer reformas de estatuto modificando ese capital social para poder hacer nuevos aportes en el integrado y tener un mayor capital integrado, ¿tá? Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es que el capital de las sociedades siempre tiene que estar en pesos, ¿sí? En la moneda nacional. Y también antes se establecía un capital mínimo para las sociedades anónimas eh, y había un máximo para las SRL, pero como les puse ahí, se fue derogado por la ley 18083. ¿Tá? Entonces, tenemos ese capital social o estatutario o contractual, que son las tres formas que pueden verlo. ¿Dónde puedo yo conocer cuál es el capital social de una sociedad? Bueno, si la sociedad tiene que hacer publicaciones, como es una sociedad anónima, una SRL, al momento de constituirse, cuando haces esas publicaciones, nosotras ya lo vimos, buscan en INPO el nombre de la sociedad y en la primera publicación que hicieron, dentro de ese extracto que se pone del contenido del contrato social, uno va a ser el capital y me lo va a establecer. Si esa sociedad, como les hablé recién, durante su vida tuvo aumentos y ese capital social inicial con el que se constituyó ya no es y lo que modificaron, esas modificaciones también, a lo que son modificaciones al contrato o al estatuto, requieren de publicidad. Entonces, lo voy a ver en INPO y conocer la última reforma, cuál es el último capital autorizado que tiene la sociedad. Después, lo que hablábamos recién tiene que ver con el capital suscripto, que eh, es el acto jurídico por el cual una persona, ¿sí? Un socio o accionista, se obliga a aportar bienes o dinero a una sociedad. Ahí, en lo que tiene que ver con los aportes, el artículo que regula para SRL les dice que cada socio tiene que integrar como mínimo el 50% de su aporte en dinero al momento de suscribir el contrato social, obligándose a completarlo en un plazo no mayor de 2 años. Y cuando sean aportes en especie, la integración tiene que ser total al celebrarse el contrato de la sociedad. A ver, si yo, por ejemplo, me obligo a integrar un inmueble, lo voy a tener que hacer todo al momento de la suscripción del momento de la constitución de la sociedad, ¿sí? Si yo
mi parte, mi aporte, lo voy a hacer en dinero, lo que me obliga es a el 50%. Esto es para sociedades SRL, ¿sí? Reitero, hacer ese aporte entonces al momento de la constitución. Por ejemplo, si eh, hablábamos de un capital de 100.000, bueno, y por ejemplo la sociedad tiene dos socios, al momento de celebrar la constitución de la sociedad, cada uno de esos dos socios me va a aportar 25.000 y 25.000. Y los restantes 50 que cada uno va a tener que aportar 25 y 25, sí, siempre hablando de una sociedad con participación igualitaria de 50 y 50 cada uno de los socios, lo van a tener que hacer dentro del plazo, como les decía ahí, no mayor a los 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que esa sociedad a los 2 años, la SRL, va a tener suscripto la totalidad del capital contractual. Si quiere hacer nuevos aportes, va a tener que hacer una reforma de estatuto y sobre esa reforma podrá entonces integrar nuevos capitales. Bueno, acá seguimos con capital suscripto. Les establezco que en el caso de sociedades anónimas, a diferencia de la SRL, que entonces hablábamos de ese plazo que tiene de 2 años, acá la ley no exige para la sociedad anónima un plazo para hacer la suscripción, salvo que obviamente la ley no lo establece, pero el contrato social puede poner un plazo. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Esos 100.000, eh, a priori, no tienen que hacer los aportes al momento de la constitución, lo podrán ir haciendo, pero pónganse que cada uno de los, hablamos de una sociedad anónima, cada uno de los accionistas aporta 25.000 y 25.000, eh, y pueden establecer en el contrato que el resto de los 50.000 los van a integrar en un plazo no mayor a 5 años. Pero eso es opcional, ¿tá? No es como vimos en la SRL que tengan que cumplirlo y pueden estar 10 años o lo que sea con 50 de capital y no llegar a la totalidad del capital contractual integrado. Eso dependerá de cada sociedad. Eh, Al momento de la constitución de la sociedad anónima, la ley exige un capital suscripto mínimo y equivalente. Ay, ay, disculpen que. Ahí está. Entonces, la ley exige un capital suscripto mínimo equivalente a la diferencia entre el capital integrado y lo que resta hasta llegar al 50% del capital social. Por lo tanto, ahí les dije, si por ejemplo en lo que hablamos recién era 100.000 y ellos integran un 50%, no tiene por qué suscribir el 50% enseguida, sino que puede mantenerse con un integrado del 50%. ¿Tá? Ahí también les establecí los artículos 229 y 257 que tienen que ver con la responsabilidad que tienen los socios o accionistas, dependiendo si es SRL o sociedad anónima, frente a terceros y la sociedad por justamente la efectiva integración del aporte. Y ahí sí, no se puede pactar en contrario. ¿Qué es esto que hablábamos de que no se puede pactar en contrario? Es decir, no van a poder ellos eh, contrariar ese tipo de responsabilidad, no la van a poder limitar. Entonces, acá si quieren, se los repaso igual para tener en un segundo, 229. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, responsabilidad solidaria, o sea, por ejemplo, son varios socios, uno se compromete a entregar, no sé, cierta cantidad, y si no la entrega, ¿cómo los socios son responsables? Bueno, ahí tenemos, iba a ir a eso. El 229
que es para sociedades limitadas, les establece. Los socios garantizarán solidariamente a los terceros la integración de los aportes en dinero, así como la efectividad y el valor asignado a los aportes en especie. Esto del aporte en especie, como yo les mencionaba, puede ser que aporten un inmueble, sí, o un bien mueble que se determine su valor al tiempo de la constitución de la sociedad. O sea, ese bien, cuando es en especie, al momento de la constitución tiene un valor que se establece porque ese valor obviamente después es por el que se hizo su aporte y por el que va a tener una participación. Eh, en el caso de lo que es la SRL, a lo que ellos tienen el plazo máximo de 2 años, todo lo que es el capital contractual, tenerlo suscripto, ¿sí? Por lo que veíamos recién, esta garantía justamente lo que te dice el artículo es que a los 2 años cesa, desde que se hizo el aporte, ¿está? Lo que quiere decir obviamente con la que lo garantizan solidariamente frente a terceros es que si no cumplen con ese aporte, ese acreedor va a poder ir contra el socio por ese aporte que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Se entiende? Sí, Ta. Y lo que establece acá la norma es, como yo sé, yo no la transcribí toda, pero lo pueden ver en el artículo, el tercer párrafo te dice, cualquier pacto en contrario será ineficaz respecto a terceros e inoponible a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Si los socios pactan, ya sea a través del propio contrato o en un convenio de accionistas que em, no, no es necesario hacer el aporte en los 2 años, esos pactos se entienden como nulos, no tienen efecto frente a los terceros. Y al tercero le van a tener que responder por ese aporte que no integraron, porque ellos tienen la obligación de hacerlo. ¿Está? claro, los otros socios le tienen que responder al tercero. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo claro. En el ejemplo que yo les puse, ¿no? De los 100.000. Cada socio, hablamos de una SRL con dos socios que van a tener una participación igual, 50-50. Cuando constituyen la sociedad, cada uno pone 25.000 y 25.000. Ahí llegan al 50%. Tienen 2 años para integrar los otros 50. Uno de los socios aporta su 25 y el otro no. En caso de que por ese aporte la sociedad tenga que, o sea, un acreedor le exija que responda, puede exigirle ese aporte no solo, o sea, contra el propio socio que no hizo ese aporte, contra su propio patrimonio y no del de la sociedad, ¿entendemos? Por ese aporte que no hizo. ¿Tá? Ah, Es al que no responsable hizo este aporte puede ir contra su patrimonio, el acreedor. el acreedor. Ahí va, por Sí, ejemplo, el socio ese no puso los 25, entonces, bueno, a mí me queda por cobrar, voy contra el patrimonio personal. Y si no sí, tiene, voy contra el otro socio. Por eso solidaria. claro. Ahí va, o sea, primero contra el que no puso y después si el que no puso tampoco tiene nada en su patrimonio personal, contra el otro, ¿no? Exacto. Y como dice ahí, tiene un plazo que es de 2 años desde que se haga el aporte, porque obviamente es el plazo que por ley tiene para hacer. ¿Tá? Y ahora vamos para que les voy a leer el que aplica para sociedad anónima, que es el 257. Un segundo. Y acá lo mismo. Los
fundadores, los accionistas que crean la sociedad, van a responder solidariamente frente a la sociedad y los terceros por la efectividad y el valor asignado a los aportes en especie. Y también esta responsabilidad es para un plazo de 2 años desde que se hace el aporte. Y de vuelta también le establece que cualquier pacto en contrario es ineficaz respecto de terceros e inoponible a la sociedad. Yo, este tipo de responsabilidad solidaria, no puedo quitarla pactando en contrario. Si lo hiciera, ya sea, como les dije, por el contrato o en un convenio de accionistas, esa cláusula se va a entender como nula, porque justamente la ley impide que se pacte en contrario. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. Em, También lo que estuvimos viendo, otra de las cuestiones que les quería mencionar es que, bueno, la sociedad anónima, que es una sociedad que se considera a veces como sociedad de capital variable, es que lo que vimos antes, el capital contractual o social o estatutario que surge del contrato es el que me va a poner el tope. Entonces, yo no voy a, o sea, mi margen hasta cuánto puedo suscribir y cuánto puedo integrar es ese capital contractual eh, que me va a decir hasta dónde puedo, sin tener que hacer reforma de estatuto. Esto no quiere decir que yo no pueda seguir aumentando o haciendo nuevos aportes. Lo que me va a pasar cuando llego al tope del contractual es que voy a tener que modificar el contractual para poder hacer nuevos aportes, que es decir, me aumente el margen de mi tope. ¿Está? Y el tercer tipo que estábamos hablando tiene que ver con el capital integrado, que es aquel que efectivamente ya se aportó por los socios o accionistas, ¿sí? Hacen el aporte, la integración se puede entender originaria, que es la que yo hago al momento de la constitución de la sociedad, ¿tá? Por ejemplo, en la SRL, el 50% cuando era en dinero se tiene que hacer al momento de la Constitución, o en la sociedad anónima, ahí les mencioné cuál es. Entonces, ahí hacen el aporte y después, durante lo que tiene que ver con, obviamente, cuando yo hago el aporte, por ese aporte a ese socio o accionista, la contrapartida de hacer un aporte es que va a obtener participaciones sociales, ¿tá? Cuotas en el caso de SRL, acciones en caso de sociedad anónima o de una SAS. Y obviamente que luego, durante lo que es la vida de la sociedad, se pueden seguir haciendo nuevos aportes como vamos a ver. Acá les establecí, bueno, lo que tiene que ver algunas particularidades en SRL. De acuerdo con el artículo 6, ahí me faltó, perdón, una T, el capital social o contractual debe establecerse, como les dije antes, en el contrato social. Es decir, el contrato social les va a establecer a ustedes cuál es el capital el capital contractual estatutario, ¿sí? Y es como vimos, aunque sea reiterativo, el máximo, el tope de lo que yo voy a hacer, poder ir aportando e integrando a la sociedad con aportes, sin tener entonces que hacer una modificación del contrato social o una reforma de estatuto, como quieran llamar. Sí, la ley lo que nos exige es una integración y una suscripción mínima al momento de hacer la constitución, ¿tá? Que si, como vimos antes, se trata de un aporte en dinero, es el 50%, y si es en especie, el 100% tiene que hacerse al momento entonces de la constitución. ¿Tá? Si lo hago en dinero, no tiene que ser el 100%, sino el 50% es lo que exige, pero sí, ese saldo tiene un plazo máximo de 2 años en que tiene que hacerse la integración, ¿tá? Y la consecuencia de esto es la responsabilidad que vimos en los artículos que les mencioné. En lo que tiene que ver con sociedad anónima, ahí
dice lo que la ley establece es la exigencia de un capital suscripto mínimo que tiene que ver con la diferencia entre el capital integrado y lo que reste hasta llegar al 50% del capital. Eso es lo que yo tengo que suscribir como mínimo. Y ahí les puse, si se integra el 50% entonces del capital social, yo no tengo que seguir, o sea, no tengo que seguir suscribiendo mayor capital, obviamente que se puede, ¿tá? Pero con el 50 se cumple. Y no tiene ¿Cómo? Para, para... profe, un ¿Cómo? poquito más despacito esa parte, por favor. Sí, cómo no. Que en el caso de la sociedad anónima, la exigencia de capital suscripto es, como dice, la diferencia entre el integrado y lo que reste para llegar al social sea un 50%. Entonces, si yo hago la integración del capital, como vimos en el ejemplo, de los 100.000, integro 50 y tengo, o sea, suscripto 50 y por lo tanto, y hago esa integración de 50 no tengo que, o sea, no me van a exigir que siga suscribiendo capital. Sí se puede, obviamente, durante la vida de la sociedad, hacer aportes y aumentando el integrado y que ahí de vuelta hablamos lo que vimos. Si yo llego al tope del capital contractual o estatutario, voy a hacer una reforma de estatuto. O sea, lo que nunca va a poder pasar es que una sociedad tenga un capital integral mayor al capital autorizado o contractual o estatutario. Eso nunca va a poder suceder. Si sucede, o sea, no, es un error, lo van a tener que arreglar haciendo las actas correspondientes y teniendo que hacer los ajustes, por ejemplo, frente a la IN, porque no es posible, ¿está? Yo puedo jugar con aumentos o reducción del capital dentro del tope que siempre me lo marca el capital contractual. Ese capital contractual que yo establecí al momento de hacer la constitución, o sea, de crear la sociedad, no quiere decir que no se pueda cambiar durante la vida de la sociedad. Sí se puede cambiar, siempre que se quiera cambiar, tengo que modificar el contrato social, hacer una reforma al estatuto, que eso siempre, ¿qué es lo que me va a implicar? Celebrar una asamblea extraordinaria y tener que hacer los pasos correspondientes, hacer publicaciones, comunicaciones, inscribirlo en el registro, ¿tá? Eso, si es una sociedad anónima, tendrá que pasarse por la IN para tener la constancia de que pasa por la IN. Sí, la IN no es que me va a aprobar, sino tiene que darme la constancia de que la IN vio mi cambio en el capital y de alguna manera valida, pero no es que lo tiene que aprobar. Eso es Claro, un cambio. como en el ejemplo que si nos faltaban 50 no podemos suscribir 60 para llegar a Exacto, los 100. Eso está no. mal. O sea, Yo voy a poder hasta esos 100. Si quiero que sea 60, modificaré el contrato social cambiando la cláusula que establece el capital contractual y, por ejemplo, lo aumento a 200. Y ahí sí puedo hacer una integración, una suscripción por 60. ¿Está? Bien. Y también para lo que tiene que ver con las SAS, que obviamente la SAS no es la ley 16.060, sino es la 19.820, lo que nos establece es que tiene que tener un capital integrado mínimo al momento de la constitución, que es el 10% del capital social. Si volvemos al ejemplo de los 100.000, tengo que tener 10.000 integrado al momento eh, de... de si fuera en dinero, ¿tá? Y si la integración va en especie, nos aplica lo mismo. Tiene que ser la totalidad al momento de la constitución. Solamente voy a tener saldo cuando se trate de dinero, ese aporte, y ahí el plazo también es de 2 años, habla de 24 meses, pero son 2 años. Y también esto es objeto de contralor por el registro, como ahí les establecí. Em, la ley de SAS lo que no establece en forma expresa es el tipo de aporte admitido, por lo cual
un poco discutible si ante falta de regulación me voy a lo que es la regulación para SRL o para sociedad anónima. ¿Tá? Ese es un debe que hay que ver. Acá esta en realidad yo se los volví a reiterar, pero es lo que vimos medio al principio, cuáles son las funciones del capital y qué es el sentido que tiene el capital dentro de una sociedad. Bueno, hablábamos antes de que el capital tiene una función, digamos, de garantía porque de alguna manera marca el monto de los rubros patrimoniales que pueden llegar a disponer obviamente los accionistas sin alterar los derechos de los acreedores, ¿está? Es un poco lo que hablábamos antes de que permite de alguna manera buscar un balance o equilibrio entre lo que son derechos para los accionistas y también para los acreedores, ¿está? También lo que hace es no admitir, obviamente, que haga una distribución de rubros patrimoniales que no son respecto del capital, porque obviamente que eso llevaría a hacer un vaciamiento o vaciar a la sociedad. Em, También un poco la función de organización, ¿por qué? Porque obviamente el capital me ordena es el que me determina, bueno, este es el capital y cada uno de los accionistas hizo estos aportes y en base a esos aportes obtiene una participación en la sociedad, ¿sí? Ya sea como hablamos en cuotas o en acciones vinculadas a ese aporte que hizo y a ese capital que integró. Sí, entonces voy a tener, no sé, en el ejemplo que vimos recién hablábamos de dos socios con 50 y 50, pero obviamente para sociedades con varios accionistas o varios socios jugarán con distintos porcentajes de participación que tenga cada uno, que obviamente también esto está integrado un poco con lo que tiene que ver con la vida social de la sociedad en lo que es las decisiones, ¿sí? Dependiendo de cuánto es mi participación que yo obtuve de acuerdo a ese aporte que hago para el capital, después al momento de tomar decisiones de la sociedad, las mayorías que se van a requerir de cuántos accionistas van a tener que llegar para aprobar las decisiones, ¿sí? Un poco ahí es la función de organización. Y hablamos de una función de productividad, por esto de lo que yo les hablaba de que el capital tiene cierta relación con lo que tiene que ver con el objeto de la sociedad y lo que se propone realizar. Sí, ese monto tiene cierta relación con lo que tiene que ver con el objeto de lo que yo les decía. Una cadena de farmacias que hablaba yo recién de 20 farmacias no va a tener un capital de 100.000, ¿sí? Se tiene que tener obviamente un capital correlacionado con lo que hace a su actividad y también hace a la fuente del financiamiento que va a tener ese objeto que sí puede al inicio haber tenido un capital de 100.000 y luego, por como yo les decía, arrancó con un establecimiento y luego cuando empezó a caminar se fueron haciendo nuevos aportes, se fue teniendo que aumentar el contractual para que obviamente pudieran hacer mayores aportes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Si no, vamos a hablar un poco y a profundizar en lo que tiene que ver con los aumentos y los tipos de aumento que ustedes van a ver. ¿Qué tipos de aumento yo tengo? Bueno, el que ya veníamos hablando es el aumento en el capital contractual. ¿Qué voy a necesitar para aumentar el capital contractual? Bueno, una asamblea extraordinaria, ahí les dice resolución social, quiere decir eso, una asamblea, un acta de asamblea por la cual de manera extraordinaria los socios o accionistas decidan hacer un aumento de ese capital que estaba establecido en el contrato social, ¿sí? Y obviamente a lo que se trata de una reforma de estatuto, dependiendo del tipo de sociedad, van a tener que analizar cuál es el consentimiento que requiere esta reforma, ¿está? Ahí yo les establecí el artículo 284 y 285, que es un aumento de capital sin reforma del contrato social. eh,
y luego cuando si tenemos que hacer la reforma del contrato, ¿tá? Eh, Cuando yo llego entonces a ese tope, tengo que pasar a hacer reforma del contrato. Acá les establecí en cuanto a lo que tiene que ver con supuestos especiales, cuando se trate de fusión, escisión, transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad, transferencia del domicilio del extranjero, cambio fundamental del objeto y aumento del capital social o reintegración total o parcial del capital integrado, tanto en primera como en segunda convocatoria de esa asamblea extraordinaria que tenga acá, como estamos viendo, aumento de capital social. em, Tiene que tener entonces el voto favorable de mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, salvo que acá obviamente cuando vemos estos salvos son paraguas para que ustedes vayan a ver el contrato social que no haya establecido en estos cambios una mayoría especial o mayor a la que establece que es la absoluta, ¿no? Esta resolución donde se va a, es decir, esta acta de asamblea donde se resuelve el aumento del capital, de vuelta, tiene que llevar publicación en el diario oficial y en otro diario de la localidad por una única vez, ¿tá? Eh, Ahí les muestro cómo se puede ver, por ejemplo, aumentos, ¿no? Aumento de capital, obviamente lo que hace es que reformar, modificar el contrato social. Entonces me hace referencia a qué cláusula del contrato es la que está modificando, ¿está? Y este entonces es el nuevo capital que tiene la sociedad y acá me establece las cuotas sobre este capital que tiene cada uno de los socios, ¿sí? Claramente tengo un socio mayoritario, que es este, frente a esta otra. Acá tenemos otra, por ejemplo, donde eh, se estableció reforma de estatuto del aumento contractual. Cuando fue por una asamblea extraordinaria de dicha fecha, el capital entonces queda de 500.000 y va con acciones nominativas de 1 peso cada una. ¿Tá? Ahí también, estos son extractos, van a poder ver extractos que les va a aportar mayor información y otros que no les aporta tanta. En todas igual, porque alguna capaz que no tienen la fecha de esa asamblea o no debería, pero bueno, a veces puede que no. Pero lo que sí van a ver sí o sí por impo de las reformas es cuál es el capital contractual que tienen a la fecha, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan una sociedad, como les mostré en el buscador, la publicación más reciente que refiere a reforma y les diga el valor del capital es el capital contractual vigente que tiene esa sociedad. Y es entonces el tope que va a tener para ser de capital integrado. ¿Tá? Em, Después, otro de los aumentos que podemos tener es, como ya les dije, del integrado y suscripto. Que obviamente pueden no tener que tratarse de una modificación del contrato siempre que yo tenga el contractual dentro del tope, o sea, no haya llegado al tope, voy a poder entonces, durante la vida de la sociedad, hacer integraciones. Estas integraciones, o sea, nuevos aportes, van a ser aprobados por asamblea extraordinaria. ¿Tá? Del capital integrado de una sociedad por información, como vimos así, pública, yo no voy a tener, salvo cuando obviamente se presente algún tipo de balance o información contable, pero en realidad a priori buscando así en INPO no me va a salir cuál es el integrado. O sea, yo sé que la sociedad tiene, no sé, 100.000 y salvan las SRL que saben que dentro de ese plazo de 2 años suscriben todo ese, o sea, es decir, hay una integración total del contractual. Para las demás, no sé si la sociedad anónima tiene, por ejemplo,
de 100.000 que veíamos como aporte, como contractual, si realmente integrado tiene esos 100.000, puede tener menos, ¿tá? 100.000 es el tope. Y obviamente también, ahora vamos a ver, tal vez aumentó, integró hasta ese tope 100.000 y por alguna situación después la sociedad no anduvo bien, tuvo que hacer, lo vamos a ver ahora, una reducción de ese capital y ese integrado se redujo y ya no son 100.000 y son 80 por ejemplo. ¿Tá? Eso lo vamos a ver ahora. Después, del nominal del capital significa que el aumento no se efectúa por aportes reales, sino por transposición de otros rubros patrimoniales al capital de la sociedad. ¿Cuál sería este aumento? Ahí le puse algunos ejemplos. Por ejemplo, las reservas en capital que tenemos se tengan que pasar al capital. Entonces, por esas conversiones de las reservas en capital, se van a tener que liberar acciones liberadas o gratuitas, ¿tá? Por ejemplo, también podría darse un aumento nominal de capital porque hay una revalorización de algún inmueble que integró al momento, por ejemplo, no sé, ahí les puse cuando integra el inmueble, valía 500.000 y años más tarde ese inmueble se revaloriza porque, no sé, la zona se está en auge y vale 1.000.000. Este cambio en el valor, obviamente hay un aumento de capital y hace que se dé este aumento nominal del capital. Eh, en estos casos, por ejemplo, de que hablamos del inmueble, eh, para obviamente hacer esta revalorización, eh, habrá que acompañar con una prueba que acredite que el bien eh, ha variado en cuanto a lo que tiene que ver, valga la redundancia, su valor, que podrá ser, por ejemplo, mediante una tasación, ¿tá? El aumento nominal lo que hace es que conlleva la entrega de acciones liberadas. Esto significa que acciones representativas del mismo se emitan y se entregan necesariamente a los accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. Y no tienen que obviamente hacer ninguna contrapartida eh, por este aumento. ¿Tá? Entonces, en ese ejemplo que yo ponía del inmueble, que se revalorizó y pasó al doble sobre esos 500.000 que se aumenta en el capital, las acciones liberadas que se emiten, por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad con dos socios de igual participación, 50 y 50, tendrán entonces 250 acciones cada una. ¿Tá? El aumento nominal no determina un aumento del patrimonio neto de la sociedad, sino que lo que se convierte en capital es otros rubros que ya estaban incorporados al patrimonio, porque ese inmueble ya estaba. Pero obviamente lo que ocurrió fue esa revalorización que implicó que se tenga que hacer este aumento nominal. ¿Tá? Bueno, después el aumento obligatorio que estaba regulado por el artículo 288 de la ley está derogado. Hoy no hay ninguna exigencia de aumentos obligatorios del capital. Esto se los pongo a modo de alerta porque a veces no sé a qué bibliografía acceden, que tengan presente que esto ya no rige más. Entonces tengan cuidado porque obviamente previa al 2013 sí regía y pueden encontrarlo en algún libro como un tipo de aumento, pero hoy no está vigente. Después tenemos lo que es el aumento real del capital, que consiste en la efectiva integración de los nuevos aportes, ¿sí? Al igual que en el caso del aumento nominal, este aumento lo que requiere es de vuelta tener una asamblea extraordinaria de accionistas, ¿sí? Donde se incrementa el estatutario y en principio eh, lo que se va a hacer es un aumento, o sea, el aumento real hace un aumento del patrimonio neto de la sociedad. Hay
les puse el artículo 283. Esperen un segundo que ya lo repasamos también. El 283 lo que les establece es: el aumento de capital podrá realizarse por nuevas aportaciones, por la capitalización de reservas, de reajustes de los valores de activo u otros fondos especiales, o por la conversión de obligaciones negociables o partes beneficiarias en acciones. En ningún caso el aumento de capital se exigirá el cumplimiento de suscripciones e integraciones mínimas. Esto que veníamos hablando entonces eh, de este tipo de aumento real, eh, hace entonces un aumento en el patrimonio neto, pero no exige mínimos de integración y suscripción. Lo que distingue un aumento nominal del real del capital es la diferencia de que en el primer, o sea, cuando tenemos un aumento nominal, se integran nuevos bienes o derechos en calidad de aporte o se capitalizan pasivos. Por ello, en el aumento, por otra parte, en el aumento real, los accionistas, una vez aprobada la resolución del capital, ahí les pongo, deben decidir si van a contribuir a un aumento con su aporte o no. O sea, en lo que tiene que ver con el aumento real, si se resuelve no aportar, van a continuar como accionistas de la sociedad, pero obviamente lo que va a generar es que la participación de ese capital social que tenía ese accionista que no va a hacer los nuevos aportes va a disminuir. O en caso de no haber votado favorablemente al aumento, otra de las cuestiones que ya vimos es la posibilidad de rescindir su vínculo con la sociedad, y ahí me quedé incompleto, pero el ejercicio del derecho de receso implica el artículo 108 que ya vimos anteriormente, de que el socio desde la asamblea se comunique con la sociedad, que va a hacer, o sea, no vota favorablemente el acuerdo y se que va a querer retirar. Si se retira de la sociedad, lo que ya hemos visto en clases anteriores, y lo reitero, es que la sociedad va a tener que abonarle a ese socio el valor de la participación, de acuerdo con el patrimonio de la sociedad. Un balance especial que le confecciona le va a informar ese valor y se lo va a tener que abonar. Eh, pero si se va a dar en lo que tiene que ver con el aumento nominal que les refería, los accionistas preexistentes pueden mantenerse, si, en su participación en el capital, y ahí hay dos derechos que no sé si ya los vieron cuando vimos los derechos de los accionistas, que tienen que ver con preferencia y de acrecer. Ahí yo les establecí los artículos, pero vamos a ver de qué se trata. El derecho de preferencia, una vez entonces que se aprueba este aumento, los accionistas preexistentes tienen derecho de preferencia, que quiere decir que dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el diario oficial y en otro diario de ese aumento del capital, van a tener que comunicar que hacen uso del derecho, y lo que les permite es hacer el aporte para poder mantener su participación, ¿tá?, en la sociedad. Si no se ejerce este derecho, es decir, que no va a participar de ese aumento resuelto, lo que le va a ocurrir a ese accionista es que obviamente va a ver su participación disminuida, ¿tá? Y el derecho de acrecer significa de que después de pasados esos 30 días, donde los accionistas manifestaron si ejercen o no el derecho de preferencia, sobre si alguien manifestó que no tenía voluntad de hacer el aumento, los otros accionistas preexistentes pueden hacer derecho, perdón, del derecho de acrecer. Entonces van a aportar más de lo que le correspondía a su participación, y eso lo que le va a generar es un aumento de su participación en la sociedad respecto del capital. Vamos a bajarlo a un ejemplo. Si yo
Apruebo, por ejemplo, nuevos aportes por 50, ¿tá? Con dos socios que tienen 50 y 50. Si los socios acompañan el aumento, cada uno tendría que hacer uso de su derecho de preferencia y aportar 25 y 25. Si uno de los socios no aporta esos 25, y el otro sí los aporta. Pasados esos 30 días donde no aportó los 25, eh, el otro socio puede llegar a aportar esos 25 que no aportó el que decidió no hacer uso de su derecho de preferencia. Entonces ahí va a crecer su participación y el socio que no hizo el aporte y tenía un 50% va a pasar a tener un 25% y el otro un 75%, quedando entonces uno mayoritario y otro minoritario. ¿Está? ¿Se entendió con el ejemplo cómo funciona? Sí, Bueno, ahí también no se puede resolver un aumento de capital social por nuevos aportes sin haber actualizado previamente los valores del activo y pasivo según un balance especial que se formula al efecto, capitalizando el aumento patrimonial, así como las reservas existentes, siempre que no tengan afectación especial. Estas son, o sea, que son las formalidades que se deben de cumplir en esa asamblea especial donde se apruebe el aumento que va acompañada del balance especial, como les menciono. Bien. Y ahora la contracara del aumento de capital es si yo estoy en la sociedad y hay alguna cuestión económica que no empieza a funcionar bien y tengo que ir para atrás, hacer una reducción del capital. ¿Tá? Eso también es posible y tenemos la reducción del capital social o contractual, lo que obviamente como vimos la contracara que va a ser si yo establecí eh, 200.000 y me di cuenta que me quedé alta o tenía una esperanza de cómo iba a funcionar el negocio y de acuerdo al objeto, pero me doy cuenta de que no, a una modificación y de 200.000 lo paso a 100.000. ¿Qué me va a implicar esta reducción en el capital social? De vuelta, una reforma de estatuto donde comunico entonces que a una reducción. ¿Tá? También esto tiene control por parte de la IN. Ahí yo les puse, por ejemplo, dos modelos eh, de publicaciones en las que se hace una reducción y cómo es. Acá, como ven, en qué asamblea, o sea, es decir, en esta sociedad hubo una asamblea extraordinaria de septiembre del año pasado, donde el contenido de esa de esa asamblea extraordinaria fue reducir el autorizado y quedó en 10.000 dólares. Después, por ejemplo, en esta otra que les puse acá, hay una reducción del contractual resuelto por asamblea extraordinaria, esta es más completa, donde les dice cuál era el de antes y cuál es el que pasa a tener, ¿sí? Y que lo tiene por acciones al portador de 1 peso cada una. Entonces, tenía 30 millones y pasa a un capital de 7 millones. Eh, Luego tenemos lo que es la reducción del capital integrado. También por una asamblea extraordinaria se puede resolver la reducción del capital integrado. Si quedara reducido a una cifra inferior al 25% del capital social, este deberá modificarse. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo, en el ejemplo que pusimos siempre, de los 100.000 de capital contractual, integré al momento de celebrar, de constituir la sociedad 50. Después, por X razón, esa integración de 50 tuvo que hacer una reducción y la reducción es por 30. Ahí lo que yo voy a tener que hacer es el social
el estatutario también reformarlo y modificarlo, porque no puede quedar integrado por menos de ese 25% que sería 200, sería 25.000. Porque si estamos hablando que tenía 50 integrado y yo le hago una reducción sacándole 30, el integrado me quedaría de 20.000. Y yo puedo hacer la reducción hasta los, o sea, hacer una reducción de esos 50 a 25.000. Si quiero hacer una reducción mayor, como la de Dio, de 30, lo que voy a hacer es modificar el capital social, por ejemplo, bajarlo a 50.000 y ahí sí puedo hacer esta reducción en el integrado por 30. ¿Tá? También la reducción podrá efectuarse con rescate de las acciones emitidas o con la rebaja del valor nominal de estas similar a una modificación estatutaria. La Asamblea determina su forma y condiciones respetando la igualdad entre los accionistas y en caso de que haya síndico o comisión fiscal, sí, es decir, que la sociedad tenga un órgano de control interno, eso ya lo vimos, que puede ser un síndico cuando es una única persona o comisión fiscal, cuando son varias personas las que integran el órgano, ese órgano sea, o sea uno solo en el caso del síndico o la comisión fiscal, van a tener que hacer un informe, ¿tá? Donde establezcan sus fundamentos de estar de acuerdo con la reducción del capital que se está solicitando. Eso está establecido por el 291. O sea, ustedes saben que cuando las sociedades, por ejemplo, hay sociedades que el órgano de control interno es voluntario, se puede tener o no, y otras donde es obligatorio por el tipo social que tenga este órgano de control interno. ¿Cuál es obligatorio? Por ejemplo, una sociedad anónima de las de tipo abierto, la ley establece que tiene que tener un síndico o comisión fiscal. En cuanto a lo que tiene que ver con los libros, esa sociedad tiene un libro de síndico o comisión fiscal donde se pasan los informes que tienen que cumplir el síndico o comisión fiscal. Dentro de estos informes, uno de los que se entiende de tipo obligatorio es este respecto a la reducción del capital, ¿sí? Si se trata de una reducción voluntaria, es decir, cuando el capital de una sociedad es muy superior a lo que se requiere para desarrollarse, y ahí también es el ejemplo a la inversa de lo que vimos. Si una cadena que tenía 20 locales vende todos sus establecimientos y tiene uno, y bueno, hace lógica que haya una reducción de ese capital social y los accionistas, mediante otra vez una asamblea extraordinaria, decidan hacer la reducción a una cifra que guarde relación con lo que es el objeto o la actividad de la sociedad. Eh, También los acreedores que formulen oposiciones gozan de 10 días desde la última, es decir, esa comunicación que se tiene que haber respecto de la reducción del capital, que es la que les mostré acá anteriormente, el efecto que tiene es darle conocimiento a terceros y los accionistas puedan formular oposiciones y el plazo que tienen para las oposiciones es 10 días desde la última publicación. ¿Tá? Y esta no podrá realizarse si los acreedores no son desinteresados o garantizados. Es decir, para avanzarse con si algún acreedor en ese plazo de 10 días se presenta a oponerse a la reducción, esa reducción no se puede avanzar si no son desinteresados o debidamente garantizados. Dependerá de cuál es la oposición, lo que tendrá que hacer la sociedad al respecto. En cuanto a lo que tiene que ver con los requisitos, ahí les establecí la resolución, es decir, el acta de asamblea extraordinaria que resuelva la reducción, deberá publicarse, como vimos, por 10 días. Se prevendrá de la documentación del caso que va a estar a disposición de los acreedores en la sede de la sociedad y les va a convocar para que presenten las oposiciones. ¿Tá? En caso de oposición, que es lo que les mencioné anteriormente, eh, tienen que presentarse a la sede social a presentar esa oposición
y solo pueden avanzarse, como les dije, con la reducción si son desinteresados o debidamente garantizados. Los acreedores no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos. En caso de que existe alguna discrepancia sobre la garantía, en esos casos los van a tener que llevar a un proceso frente a la justicia y la sentencia es inapelable. ¿Qué quiere decir? Que lo que resuelva el juez no admite después recurso de apelación, es decir, que lo vea un juez superior, ¿tá? Es un juicio por sede ordinaria judicial que el juez de lo que nosotros en términos de jerga jurídica denominamos de primera instancia va a dictar una sentencia que después no puede ser revisada por otro juez superior, ¿tá? Eh, el juez puede definir, o sea, el contenido obviamente de la sentencia va a ir para dos lados. O va a resolver que el crédito está suficientemente garantizado, o si no considera que está suficientemente garantizado, le va a exigir a la sociedad que lo garantice. ¿Tá? Acá de vuelta lo mismo. Cuando nos tratemos de una reducción de capital, si la sociedad tiene obligaciones negociables, tiene que pedir la aprobación para lograr esa reducción del capital por una asamblea extraordinaria de esos acreedores de las obligaciones negociables que le permitan poder reducir el capital. ¿Tá? No, en caso, ahí los requisitos previstos en los incisos anteriores no regirán los casos del 292 y 293 y en las amortizaciones de acciones integradas que se realicen con ganancias o reservas libres. Después, otro de los escenarios que pueden encontrarse es que estemos ante una reducción por pérdidas. En los casos de haberse incurrido en pérdidas, la sociedad obviamente, la ley admite la reducción del capital. Ahí les puse el artículo que lo regula, es el 292, y les dice, podrá reducirse el capital integrado en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer su equilibrio con el patrimonio social. Es decir, la relación entre el capital y el patrimonio para que se pueda equilibrar es que a raíz de justamente las pérdidas se tiene que hacer la reducción. Este mecanismo lo que normalmente es una opción que tiene la sociedad para los casos en los que no existen utilidades suficientes que permitan cubrir esas pérdidas. Entonces, eh, que obviamente las pérdidas, ahí se los aclaré, no están siempre, o sea, la mayoría de las veces la van a visualizar o está relacionado con lo que tiene que ver con eh, el resultado de los negocios, pero también puede ser con pérdida del valor de los activos. Por ejemplo, no sé, no quiero hacer tráfico, pero en la planta ocurrió un incendio y no teníamos seguro y no lo cubrió y obviamente el valor de mi activo de ese inmueble bajó notoriamente. ¿Tá? Son situaciones en que no está netamente relacionado con el resultado de los negocios, sino que hubo una causa que generó una pérdida en el valor de mis activos y obviamente para equilibrar la relación capital-patrimonio voy a ir por esta reducción en el capital. Esta situación, la ley no requiere la publicación de la resolución de la reducción del capital, ya que no admite la oposición de los acreedores a la reducción. ¿Tá? Esa es la única causal donde no es necesario. Después, acá sí hay una reducción obligatoria de capital que está prevista por el artículo 293, que les pongo ahí, que es cuando las pérdidas insuman las reservas y el 50% del capital integrado. Lo que hace obviamente esta reducción es de alguna manera el semáforo en amarillo de advertencia. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la causal de disolución que está prevista por el artículo 159. ¿Sí? El artículo 159, yo se los leo, lo que justamente nos dice es las causales por las cuales se van a disolver y tenemos en la 6
es por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital integrado. Ahí estamos hablando de un 50, que es, o sea, es no la cuarta parte, pero es el intermedio, por eso hay una reducción obligatoria y de alguna manera como una alarma de lo que va a estar sucediendo. Y por último, el último tema que está dentro de capital es lo que se considera reintegro de capital. Está regulado por el artículo 660, que ahí se los establecí, que nos dice, y está un poco atado al anterior, que en caso de pérdidas que reduzcan el patrimonio social, la sociedad no se disolverá si los socios acuerdan integrar total o parcialmente o reducir el capital. El reintegro del capital es un acto complejo que implica en simultáneo dos operaciones. Ahora ya se les voy a detallar, pero la función que cumple el reintegro del capital es evitar entrar en la causal de disolución que vimos del artículo 159, inciso 6, ¿sí? En el caso de que existan pérdidas que reduzcan el patrimonio a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado, es que se considera el reintegro como uno de los mecanismos que lo que nos permite entonces es evitar la disolución de la sociedad y que la sociedad pueda seguir viviendo. ¿Dónde voy a em, aprobar este acto? De vuelta vamos a lo mismo. Va a tener que ser mediante una asamblea extraordinaria de los accionistas donde resuelvan realizar el reintegro del capital integrado. El contractual no se modifica, por lo tanto, cuando tengo reintegro de capital no hay una reforma del contrato social y los socios o accionistas que no voten favorablemente al reintegro, es decir, que voten en contra del reintegro de la sociedad, van a tener obviamente la acción de receder. Sí, porque está dentro de las causales de las situaciones especiales que les transcribí del artículo 362 y además que por lo tanto habilita hacer uso del derecho de receso que lo vimos regulado en el artículo 108. Y como les dije, es un acto complejo porque en un mismo acto lo que se hace por un lado es hacer una reducción del capital integrado por absorción de pérdidas y se hace un aumento real del integrado por nuevos aportes para restablecer el capital perdido. O sea, por un lado se baja el integrado y se absorben las pérdidas, pero por el otro lado tiene que aumentarse el real haciendo nuevos aportes del capital perdido. Ese aumento real del capital integrado, vamos a lo que hablamos antes, que va a ser eh, los socios o accionistas van a tener que manifestar su derecho de preferencia, es decir, a hacer esos aportes para poder mantener su participación y en caso de que no lo hagan, surge para los otros socios el derecho de acrecer y aumentar así su participación dentro de la sociedad y aquellos que no hicieron uso del derecho de preferencia obviamente van a ver su participación disminuida. ¿Tá? Camila. Quiero ver si entendí. Entonces, Sí. no se disuelve si, por ejemplo, la sociedad perdió mucho y los socios deciden poner eso que la sociedad perdió, o sea, reponer, digamos, lo que la sociedad perdió. O bajar el capital y que quede, digamos, con lo que efectivamente tiene ahora. No sé si se... Claro, vos primero reducís el integrado porque absorbés las pérdidas que tenés, ¿tá? Y al mismo tiempo lo vas a tener que aumentar ese integrado para no entrar en la causal, porque si viste que el tope de hasta cuándo podés tener es un cuarto, porque ya después de un cuarto de capital integrado respecto del social, eh, te da que estás o sea, tenés que absorber esas, o sea, entras en la causal del 159, literal, numeral sexto, perdón, que hablamos, ¿tá? Porque ahí, si quieren volver a leérselos, le dice, las sociedades se disolverán y en el 159 están las causales.
la que establece es el 6 que dice por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del social integrado. Si ese integrado que yo tengo está o sea, es inferior a un cuarto, las pérdidas me llevan a que ese integrado sea inferior a un cuarto, lo voy a reducir, pero al mismo tiempo voy a hacer un aporte para compensar esas pérdidas. Al hacer ese aporte, los socios van a tener que hacer derecho del derecho los socios preexistentes harán derecho uso de su derecho de preferencia, ¿tá? Teniendo que hacer nuevos aportes para compensar y si alguno no hace, para los otros nace el derecho a crecer. Claro, Sí. capaz que soy muy pesada con el tema de los No, números, no, pero no, así lo decime veo. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, 100.000. Bueno, por pérdidas, el capital es de 25, o sea, estamos ahí, en el límite. Tenemos que bajar el capital, por ejemplo, a 50, ¿no? Porque ahí los 25.000 serían la mitad en realidad. Y a su vez tenemos que integrar un poquito más. Sí, por eso es como ahí dice un acto complejo porque en simultáneo se hacen las dos operaciones. Por un lado, se reduce para absorber las pérdidas, pero si yo reduzco el integrado para absorber esas pérdidas. Pero si en esa reducción me voy es tanto que entro en la causal que les mencioné, sí o sí hay que hacernos aportes para que la sociedad salga a reflote. Bien, creo que entendí más o menos. Bien. Em, bueno, y por acá es la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Si ahora estoy mirando. ¿Me pasas em, la diapositiva por el chat? yo la otra vez intenté y el chat de acá, vuelvo a intentar por las dudas que hoy sí me deje, pero no me dejaba. Si puedo, Gracias. no tengo problema. Ah, ahí parece que está cargando. ¿Me avisan si les llega? ¿Le llegó por mensaje del chat? Está, genial. Igualmente, para los que no hayan podido ir a la clase hoy, se sube también a EVA para que esté para todos. No sé si alguien tiene alguna duda y obviamente que estoy a disposición cuando estudien el tema para la próxima revisión. Me hagan vieron que ahí al final de la diapositiva, perdón, está mi mail personal. A veces tendré una demora de 1 o 2 días, pero siempre contesto. Me pueden plantear dudas o consultas personales que tengan que los pueda orientar o ayudar, así que estoy a las órdenes. Y bueno, eh, si nadie tiene ninguna duda, los libero.